un hombre inteligente, psicólogo, un hombre que cuando habla en la plenaria del Senado se escucha bien. Observándolo en este trabajo. ¿Cuántos años, doctor Carlos Julio? No, ya estamos en la época en la que revisaba, estuve en el Consejo de Neiva. Usted debe tener por ahí unos 60 años. Estamos en esos bordes. ¿Y usted jugó fútbol? También, claro, ¿De qué jugaba? yo era defensa. ¿Defensa central o lateral? Defensa central. Así, por derecha o por izquierda. En esas miles de voces usted es un hombre de centro. Que como psicólogo me haga una evaluación de Gustavo Petro. El senador Guerra no pierde la oportunidad. O sea, Gustavo Petro termina siendo un agitador. Este hombre, desde lo psicológico, Hay que estudiarlo y evaluarlo. El país necesita reencontrarnos. ¿usted cocina? No, pero sí soy muy buen comensal. Ahora que usted tiene la mano fría. Saludo muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Hablemos de la actualidad del país, del presente y el futuro de Colombia. La política tiene que ser noble. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés, programa número 26, de los cuales 25 ha sido con compañeros del Senado y uno con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Hoy estoy con el senador Carlos Julio González Villa, del departamento del Huila, gobernador, exgobernador y actualmente senador de la República. Y quiero decirles algo, un hombre inteligente, psicólogo, un hombre que cuando habla en la plenaria del Senado se escucha bien, porque sabe las cosas. Senador Carlos Julio, bienvenido a Diálogos con Andrés, ¿cómo está? Generoso, observándolo en este trabajo tan importante que está haciendo. ¿Cuántos años, doctor Carlos Julio? No, ya estamos en la época en la que revisaba, estuve en el Consejo de Neiva. Usted debe tener por ahí unos 60 años. Estamos en esos bordes. Fui al Consejo de Neiva y vi una foto mía cuando fui presidente del Consejo de Neiva hace unos días, invitado. ¿Eso fue en qué año? En el año 94. 94, hace 30 años. Allá estuvimos, entonces recordábamos el pasar de nuestra vida alrededor del servicio público, pero lo grato es ver los resultados, a pesar de lo duro que es esta actividad, dura. O sea, que usted es de 1963. A veces por ahí de esas épocas. Sí, a las mujeres no les gusta que les cuenten la edad. Sí. Hay hombres que tampoco les gusta. Pero dicen que los 60 años es la tercera juventud para lo que hoy vivimos. ¿Y cómo ha cambiado esto, no? La forma como estamos enfrentando la extensión de la salud en términos de desarrollo, de tecnología, la forma como estamos viviendo hoy pues es francamente diferente. ¿Dónde estudió? ¿El colegio? En el Huila. Estudié en un seminario conciliar la Inmaculada de Garzón. Garzón es la capital diocesana del Huila. Pasé por el Colegio Nacional Simón Bolívar, colegio santanderista, muy importante. Me formé después en la Universidad Javeriana, allá hice mi carrera. Todo el ciclo. O sea, que usted es psicólogo de la Universidad Pontificia Javeriana. Ahí Pontificia estudié. Bolivariana. La Bolivariana en Medellín, ¿Sí? La Javeriana en Bogotá. Ah, ¿usted vivió en Medellín? No, en Bogotá, o sea, ya. Pontificia Bolivariana, sí Javeriana, Medellín. Y en Bogotá Javeriana. En Bogotá Javeriana. Sí, señor. ¿Y alguna vez quiso ser padre? Lo pensé en esa época juvenil, veía con interés ese tema. Pero no, mi objetivo estaba en la familia, estaba claramente marcado en tener hijos. Tengo 4. Tiene 4. 4. ¿De qué edades? No, pues imagínense, ya la menor se acaba de graduar de arquitectura con el menor, que es abogado. Son muchachos de 22 y 23 años y los otros tienen entre 30 y 35. Ahí ¿Ninguno está. psicólogo? Ninguno. Para que vea usted, ¿el deporte le gusta? Sí, pero he dejado de practicarlo con el juicio de antes. ¿Qué hacía o qué hace? Antes hacía natación, caminaba, trotaba, jugaba tenis. Pero la verdad, en casa de herrero, asadón de palo. Lo he abandonado, lo he recuperado últimamente. Hay que recuperarlo, es fundamental. Sí. En ese equilibrio, sí. Uno dice, hombre, ¿por qué hace ejercicio? Yo practico el ejercicio todas las mañanas, rigurosamente a las 6. Y no es el mismo Andrés del que hace ejercicio y toma el día
al que no hace ejercicio y toma el día, porque como que lo tranquiliza a uno. A mis pacientes les decía 20 minutos diarios de ejercicio moderado. Obligatorio. Es vital, es clave, ¿no? No, forma parte de los hábitos saludables de vida, sin duda alguna. O sea, es un tema que a veces por excusa del tiempo, ¿no? Del tipo de vida Claro, que llevamos, la mentalidad. pero no hay excusa. O sea, ya lo estoy retomando y a quienes nos ven les recomiendo que no lo abandonen. Porque, entre otras cosas, cuando se abandona, cuando se hace y se abandona, es peor. Así es. Y hay una mentalidad, no sé, la mentalidad la que hemos tenido es que la mentalidad tira hacia la perecita, porque es muy buena la cama, porque está calientica, porque la mañana es fría, porque uno dice, no, mañana lo hago. Y se van pasando los días Sí. y esa mentalidad le empieza a ganar al mismo cuerpo. Sí. Triglicéridos, colesterol, Ay, Dios. presión arterial, prevención de diabetes, prevención de trastornos de miocardio. La mayor prevalencia de muerte en Colombia está en relación con los accidentes cerebrovasculares. Y uno de los elementos preventivos más serios que hay es el ejercicio físico. Tarea por hacer. Es total. Es clave. ¿Y usted jugó fútbol? También, claro, ¿De qué jugaba? yo era defensa, ¿Defensa central o lateral? defensa central. ¿Así? ¿Por Sí. derecha o por izquierda? No, en esa época, Stopper. Esa época era stopper. ¿Usted era líbero o Sí, stopper? stopper. El stopper era el 5 Sí. que hoy juega Sí. y había un líbero atrás, Sí, tal cual. que era el que barría hacia derecha o hacia izquierda. Pero para mis compañeros que nos puedan estar viendo, mis compañeros de colegio y universidad, no era un buen jugador. No era buen jugador. No, era un jugador de Marcabas. recreativo. Eso está bien. Concejal, Sí, luego diputado. diputado, luego representante a la Cámara, Sí. por allá en el periodo 2002-2006 en el Partido Liberal Sí, fui compañero de su hermano. y en el Congreso. 2006-2010 senador, Sí, ¿cierto? Sí. Y gobernador de El Huila en el 2016 al 2019. tal cual. Ese espacio entre el 2010 y 2016 para ser gobernador, ¿qué hizo el senador Carlos Julio? Estuvimos trabajando desde el Partido Liberal en el Parlamento andino con Héctor Eli Rojas. Fue la etapa Sí, en la señor. cual fue la última elección Ahora me popular. cuenta el doctor Héctor Elí en qué está. Se nos perdió hace días. Desde Él cuando fue salió del magistrado. Senado, estuvo en el Andino, en el Al Parlamento andino. Parlamento Andino y después No, magistrado. magistrado, sí, Y señor. de ahí no volví a saber del doctor Héctor Eli. Pero usted entonces fue representante y senador por el Partido Liberal 2002-2010. Sí. Y hoy está en el Senado en Cambio Radical. ¿Esa evolución cuándo se da? Cuando aspiré a la gobernación del Huila y no tuve el aval del partido al cual pertenecí toda la vida, ¿El Partido Liberal no le dio el aval? no me dio el aval. Cuénteme esa historia. Esas son las historias bravas que la gente poco conoce. No, pues, tenía otros compromisos electorales y políticos. No nos dio el aval y obviamente ya las circunstancias políticas eran otras. Y entonces fue cuando tuve el aval de Cambio Radical, que a propósito, con una enorme generosidad, porque me correspondió la época de Vargas Lleras vicepresidente, Claro. y con una gran inversión en el departamento del Huila por parte del gobierno nacional, gracias a la gestión de él, Gobierno del doctor Juan Manuel Santos. tal cual. Y ahí usted tiene una posibilidad de ser un buen gobernador con los recursos que llegan de la nación. Claro, pues uno de gobernador depende de la cofinanciación nacional. Y esa es la discusión seria que se está llevando en el Actual, Congreso hoy. actualmente. O sea, ¿cómo descentralizamos este país? ¿Qué opina de ese proyecto que se No, yo lo- votó hace pocos días y hay una crítica de quienes desde la economía dicen que es una catástrofe lo que está planteando el Congreso, pero el Congreso trata de decir, hombre, desde el 91 hay una condición de descentralización que no se cumple en la región. Expliquémoslo claramente. En la Constitución del 91, los constituyentes dejaron proyectado un país más descentralizado. Totalmente. Y para lograrlo, 46.5% de los recursos de ingresos de la nación se irían para las regiones, para los entes territoriales. En un acto que modificó la Constitución del 91, en el año 2000, se redujeron y quedaron en el 21%. Eso equivale a que durante estos años las regiones perdieron 199 Hágame el billones de favor. pesos en el manejo, en la administración, en la extensión de sus programas sociales Hágame el favor. y de infraestructura. Solo para la educación se perdieron 78 billones de pesos. ¿Y usted lo padeció como gobernador? Lo vi totalmente, o sea, venirse uno todas las semanas a Bogotá a buscar que lo atendieran. O sea, es como el trámite, qué pena que lo interrumpa, del alcalde que va a la gobernación miércoles y jueves, es el gobernador llegar a Bogotá
a buscar unos recursos por el ministerio. Con una diferencia, que normalmente el alcalde que llega a la gobernación, llega a las gobernaciones, conoce a los funcionarios de la administración departamental, usted lo sabe. Así es. Y por lo menos es amigo de un secretario, el de educación, el de salud, el secretario privado, de Otra alguien. cosa es venir a Bogotá. Y venirse a Bogotá y conocer a nadie. Así es. Los alcaldes de este país, los de sexta categoría, Así es. ¿sí? Que usted los ve hasta sin saco, en camisa, Así en es. el frío bogotano, Así es. ¿sí? Con un destemplado funcionario burócrata que no conoce la región, Dios mío. ¿sí? Hágame Y el que favor. ni lo mira a los ojos y que adicionalmente no entiende la necesidad de su Y municipio. que le está definiendo todo todavía desde el gobierno central, la batería de baños, la placa huella. Es increíble. El muro de contención que necesita para que el pueblo no se le inunde. ¿Qué le parece? No, pues esa es la injusticia. Entonces, por eso estamos apoyando ese acto legislativo. Y por supuesto que entendemos la necesidad de centralizar más este país. Yo lo viví. Yo fui presidente de la Federación de Gobernadores y desde ese momento impulsamos la ley de regiones y es precursora de esto que está pasando hoy. La necesidad de organizar las regiones administradoras Claro. y adicionalmente empezar a descentralizar este país. Además que no podemos seguir viviendo de las rentas coloniales. Tal cual, Entonces el departamento viviendo del licor, del cigarrillo, tal cual, del juego. tal cual, De eso se soporta. tal cual. Entonces vendamos más para darle plata a la salud. Explíqueme usted ese dilema. Esa ha sido la gran... Yo me lo preguntaba como gobernador, la gran paradoja, ¿no? Entre más se vendiera licor, increíblemente... Más plata para la salud. Más recursos para la salud, para después tratar a los mismos que se excedían con el licor y los problemas propios. Un tema que está detectado con el alcohol, los viernes, las salas de urgencias y la necesidad de tener los ortopedistas y la traumatología lista. Claro. Y el 90% de esos accidentes de los viernes y sábados, sobre todo de jóvenes, Y en moto. están relacionados con el exceso de alcohol o con el abuso del alcohol. Y el accidente prioritario hoy en el país, lamentablemente, de los accidentes de tránsito es el 90% de las motos y muchos casos en el tema del licor. Sí, ese es el tema. Así es. Esto es paradójico. Gobernador hasta el 2019, del 2019 al 2022, ¿qué hace el senador? Preparamos nos tocó la pandemia del COVID-19. Bárbara. Yo estuve en la primera línea de la pandemia. Mi especialidad es en clínica, es en trauma complejo. Contribuí a ayudar a diseñar los protocolos, lamentablemente, de muerte, de duelo. Y asesorar los especialistas de cuidados intensivos desde el punto de vista del apoyo en los primeros auxilios psicológicos. Y además establecimos una serie de estrategias con el Colegio Colombiano de Psicólogos para hacer trabajo de contención y de acompañamiento. Entonces diseñamos un programa que se llamó Bajo Techo, 134 capítulos que se transmitieron durante la pandemia y que eran primeros auxilios psicológicos para las familias que estaban, pues todo el país, absolutamente encerrado. Y esto fue parte de lo que hicimos, diseñamos una estrategia de formación de docentes, porque mire lo curioso, senador Guerra, lo que funcionó en la pandemia es a lo que normalmente menos atención le prestamos. ¿Qué es? La salud. Y los tratamos de héroes, pero no hemos sido capaces de transitar a reconocerles sus derechos laborales. Y la tercerización en el sistema de salud es grave. Una enfermera con la cual la agremiación, que no es más que la temporal, ¿sí?, se le queda con el 30%, con el 20% de su salario. Lo que está ocurriendo con los médicos y también la necesidad de incentivar el médico en provincia, el médico en región, Clave. el especialista en región. Eso cuánto bien no le causa al país. Ese es un sector que lo aplaudimos durante la pandemia, pero pasó la pandemia y empezamos a olvidarlo. El otro sector, el educativo, fue el otro sector que se mantuvo en pie. ¿Y quiénes son ahí? Los maestros de este país. Se mantuvieron en pie y a través de la virtualidad pudieron darle a los niños y a los jóvenes de este país un entorno de sentido de vida. ¿Usted se imagina que hubiese ocurrido durante esos largos meses de no ser porque estaba la educación funcionando? Completamente. Así fueran esas circunstancias tan Así difíciles. es. Y la virtualidad tomó otro rumbo en un país y nos mostró- que no había entendido hasta ese momento lo que era la virtualidad. Yo adquirí en mi departamento 67,000 computadores antes de. Y mucha gente me dijo, ¿para qué tantos computadores?
Ahora la gente pide más porque entendieron lo que esos 67.000 computadores sirvieron Conectividad. durante la pandemia y falta más conectividad. Así es. Y el otro sector que no ha sido debidamente reconocido es el campesino, que fue el que se mantuvo produciendo la comida y llevándonos de una u otra manera, llegando a nuestros hogares. Esos tres sectores fueron fundamentales en mantenernos durante la pandemia del COVID. Nosotros no aprendimos la lección del COVID-19. Y su señoría me dijo algo antes de empezar este programa. Dijo, hablemos sobre lo sencillo. Lo sencillo, así es. Lo útil, lo práctico, que creo que lo político debería serlo permanentemente y que los homenajes son en vida. Los homenajes no son llevar las flores ya cuando se nos fue y que se le pregunte, ¿usted fue buen hijo, buen hermano? Y uno ni reaccione. ¿Para qué eso? Es el detallito, es el Cofidelay, es el Supercoco, es pasar y agradecerle a un camarógrafo que nos ayuda a hacer este programa, es un equipo que está detrás de cámaras que se reúne para hacer profesionalmente las cosas. El solo saludo, el aplauso, la sonrisa, eso cambia todo, senador. Pero sin duda, porque además, si algo me pudieran preguntar qué hice durante la pandemia, fue enseñar algo que se llama educación emocional. Y eso no se enseña, eso no se enseña. Fue hablar de educación emocional, fue concientizar qué es eso. Es que lo emocional es todo. Todo. ¿Ah? Todo. El estado emocional es el que le marca a usted el centro de la vida. Tus emociones son tu destino. Oiga eso, así de claro es. Pero venga, muy interesante todo lo que nos está contando porque usted es un hombre que la tiene clarísima. Pero ante esa claridad que usted tiene, voy a ir a lo político. Usted fue senador 2006-2010 y ahora es nuevamente senador periodo 2022-2026. ¿Qué diferencia hay del Senado del 2006 al 2010 al del 2022 al 2026? El país ha cambiado mucho en estos años. Yo creo que usted debe estar impresionado con este Senado. A mí, se lo digo, yo lo miro porque estamos en puntos diferentes. Yo estoy en la primera línea por allá, por el lado derecho, y usted está en la parte de la nave central, en la parte de arriba. Pero yo digo, ¿qué estará pensando el senador Carlos Julio, como psicólogo, del Senado del 2006 al 2010 a este Senado de ahora? Podría tener un testimonio muy concreto de hacer esa lectura. Sí, ha cambiado. En muchas cosas ha cambiado positivamente porque hay más pluralidad de representación. Eso está claro. Hay más voces de diferentes sectores, de un país. Hay más vestimentas. De un país tan diverso como el nuestro. Hay más colores. Hay muchos más colores, sin duda alguna. Pero lamentablemente se ha cambiado en tres cosas en lo negativo. Las otras son muy positivas. Ha cambiado en la ausencia de argumentación y rigor en la discusión parlamentaria. Lo ha dicho usted constantemente. Ha cambiado eso, ha cambiado la profundidad del debate parlamentario. O sea, ya hoy siento que le hablamos a la Cámara y a nuestros propios seguidores, pero no hablamos entre nosotros y no discutimos con argumentos, no discutimos desde las orillas ideológicas. O sea, ¿qué son los partidos? Son plataformas que diferencian la manera de concebir la vida y desde la vida de concebir la acción legislativa. O sea, que muchos compañeros están pendientes del martes porque hay televisión o de los 3 minutos que se les da para que lo escuchen y no profundicen lo que hay que hablar y es práctico en la plenaria del Senado. Estamos fallando en eso. En lo segundo, lo que estamos fallando es en la capacidad, y es consecuencia de lo primero, de escucharlos. No nos estamos escuchando. Y lamentablemente, no quiere decir que todos, ¿no? Ni en todo momento, claro. pero suele ser una tendencia a no escucharnos. Y la tercera es que lamentablemente vivimos un periodo muy difícil, en donde el Congreso mismo ha perdido esa conexión de sentimiento de la opinión pública. Y a veces pareciera que estamos desintonizados, lejos de. Muchos colombianos no se sienten representados en nuestras voces. Algo tendremos que hacer o seguir haciendo, esto que estamos haciendo hoy. Profundizar, llevar un mensaje mucho más tranquilo y permitir que se nos observe en las diferentes facetas de lo que cada uno de nosotros somos, porque representamos miles de voces. O sea, cada uno de nosotros representa miles de voces. En esas miles de voces usted es un hombre de centro. Sí, definitivamente. Y cuando alguien nos escucha en Diálogos con Andrés, dirá, ¿pero qué es el centro? Para Carlos Julio, ¿qué es el centro? Es una visión
que parte del equilibrio entre las dos posturas, en donde siempre hemos dicho que el equilibrio de la vida está en el centro. El ombligo. La vida nunca es ni blanca ni negra. De hecho, incluso la visión misma para poder desde la retina hacer la transducción de los colores se produce a través de un gris. O sea, la vida tiene eso. Y nunca, nunca nada podrá ser el extremo de lo que es, porque los extremos siempre tienen como consecuencia la radicalización. Y la radicalización impide escuchar al otro como legítimo otro en convivencia con uno. Entonces el centro es una legitimidad de aproximaciones a reconocer. Puedo enseñar, pero también puedo aprender. Senador, usted y yo tenemos un lugar común. Usted en el 2006-2010 fue opositor en el Partido Liberal Álvaro Uribe. Usted en el 2022-2026 es opositor a Gustavo Petro. O sea, en los dos periodos que ha estado en este Congreso ha sido opositor al gobierno. Yo he sido opositor al gobierno de Juan Manuel Santos. Fui opositor al gobierno de Iván Duque siendo de Centro Democrático y hoy soy opositor a Gustavo Petro. En esa oposición, ¿cómo poderse sostener en un país donde ser opositor es muy difícil y donde es muy desigual? Hemos tenido que triplicar los esfuerzos legislativos. En este momento ya tengo 11 proyectos de ley de mi autoría. Hay uno muy importante que introduce la educación emocional en la educación colombiana. Hay otro que trabaja la formación de los maestros y las maestras, la formación docente en Colombia. Y así sucesivamente, o sea, una serie de proyectos que están muy relacionados con educación, con salud mental, con el ejercicio del desarrollo humano. Y nos ha tocado triplicar lo que usted y yo hacemos, visibilizarnos a través hoy de estas nuevas plataformas que permiten que los ciudadanos sepan que aquí también cada vez que tomamos una decisión, Totalmente. transformamos vidas. Así es. Algunas personas esperan el asunto personal, esperan el favor personal. Pero Sí. cuando logramos explicar que cuando usted vota una ley, que cuando usted introduce un artículo, que cuando usted introduce un parágrafo, que cuando usted discute algo que no comparte, que cuando la dignidad se impone en la manera como usted lleva a cabo su debate y porque siente que está representando a los que confiaron en usted para que llegara acá, empieza esa persona a decir, sí, de pronto no me hizo el favor a mí, pero lo que acaba de hacer es más importante. Y le voy a contar 3 cosas de mi periodo anterior. Pero eso es una transición difícil. No, dura. Y Para el político y para el elector. dura. Me dijo una persona en una intervención en Neiva hacia el Senado. Me dijo, bueno, yo toda la vida aquí en mi comuna lo he apoyado, una comuna de Neiva. Y yo quiero saber, pues usted realmente en qué me ha ayudado a mí. Constantemente nos hacen esa pregunta. Y yo le dije, yo sí le ayudé. Dijo, no, pues dígame en qué, porque yo no recuerdo, me dice la Claro. líder. Le dije, en que hoy tiene un hospital aquí en esta comuna. Y yo le quiero hacer es una pregunta. ¿Alguna vez usted ha utilizado ese hospital que está aquí en su comuna? Entonces la señora me sonrió porque ya sabía para dónde iba. Y dijo, no, es que usted hizo, no me ha servido. Así es. Entonces, ¿alguna vez? Porque se piensa en lo individual. Me dijo, sí, la verdad sí. ¿Cuántas veces ha ido? Entonces le dije, no, dígame, 1, 2, 3, un hijo, un nieto, el esposo, ella, como 15 veces. Le dije, ¿y alguna vez fue muy grave lo que vivieron? Me dijo, sí, una vez mi esposo se infartó. Y ahí fue donde le salvaron la vida. Claro. Le dije, bueno, le he servido. Claro, totalmente. Yo no puedo dejar irlo, siendo un hombre psicólogo, que me haga un... Oiga, eso no un trueno. Yo creo que ese trueno viene con la carga emocional de esta pregunta. Que como psicólogo me haga una evaluación de Gustavo Petro. El senador Guerra no pierde la oportunidad. Yo tal vez diría algo. Desde la franqueza. Sí, tal vez diría algo. Estamos en un momento muy complejo como sociedad, con un aumento enorme de la violencia en todas sus dimensiones. Violencia intrafamiliar, es uno de los primeros delitos en Colombia. Violencia escolar, tercer país en el mundo con mayor violencia escolar dentro de los países de la OCDE. Ciberbullying, estamos ya conquistando los 2 primeros lugares en América Latina. Violencia social, violencia en todo, violencia en la conducción, Claro, en las carreteras, agresivos. en las calles. Hay una enorme agresividad, hay mucha Totalmente. violencia. Y creo que lo que está ocurriendo desde el discurso público, de una u otra manera, profundiza esa violencia. Ayuda, ambienta. La profundiza.
la normaliza y de alguna manera la convierte en un vehículo de la relación humana de nuestro país. O sea, Gustavo Petro termina siendo un agitador a ese espacio. Qué importante que respiremos, Que le escondieran el celular, como decía el presidente de la Cámara. o por lo menos que empecemos a entender que nos podemos encontrar de diversas formas en diversas cosas. Por ejemplo, yo comparto en la reforma a la salud la necesidad de mejorar la prevención y la promoción Completamente. como eje, y creo que podríamos estar totalmente identificados. Completamente. Bueno, pongámonos de acuerdo cómo lo hacemos, sin devastar el sistema. Pero ahí es donde uno se pregunta, doctor Carlos Julio, cuando habla Gustavo Petro del Acuerdo Nacional en Cali, 15 de marzo de este año, y le dice al país que el Acuerdo Nacional está agotado. Y yo le hago la pregunta a un hombre que es serio en la plenaria del Senado, si usted ha conocido un párrafo del Acuerdo Nacional de Gustavo Petro para que le dijera al país que estaba agotado. O sea, ¿qué nos quiso decir a los congresistas? No lo han querido estudiar. Y eso no era cierto. Entonces, cuando uno escucha a un presidente en ese espacio de agitador, uno dice, bueno, este hombre desde lo psicológico hay que estudiarlo y evaluarlo, porque lo que hace es agitar un país mucho más de lo que podría ser como líder de calmar un país. Necesitamos atemperar las aguas. El país necesita reencontrarnos. De verdad, de verdad, de verdad. O sea, necesita reencontrarnos. Yo creo que una de las cosas que lo reencuentra uno es la cocina. ¿Usted cocina? No, pero sí soy muy buen comensal. O sea, que usted tiene la mano fría. Yo sí. Las abuelas decían que si usted tiene la mano caliente es porque cocina bien, porque tiene teflón. Sí, sí, ¿Usted no le gusta el teflón de la cocina? No, me encanta, pero muy buen comensal, eso sí se lo ¿Cuánto aseguro. calza? 39,5. ¿Le gusta más los tenis o la chancla? Los tenis. Los tenis, en el calorcito Sí, de Neiva. sí. ¿Se sintió cómodo? Sí, muy cómodo, estoy muy contento de estar aquí. Cuando el doctor Muy Carlos bien Julio me acompañado. preguntó, bueno, ¿y qué vamos a hablar? Yo le dije, de lo práctico, de lo útil. Cuando eso se da, hay un principio, un rigor de una buena entrevista. Este parece un ejercicio que hacía uno en psicoterapia. ¿Sí? Se llama la silla que refleja. Buena idea, buena conclusión. ¿Se sintió cómodo? Muy bien, muchas gracias, senador. Muchas gracias. Para mí fue un gusto, Muchas un gracias. placer Muy generoso. poder Gracias. estar con un hombre tranquilo, un psicólogo, un profesional que está en la política. Hay que cuidarlos mucho, porque este modelo no sobra en la plenaria, antes hacen falta. Y por eso nos volveremos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Un abrazo grande, se les quiere mucho. Chao. Hablemos de la actualidad del país, del presente.